El general Marcus Thompson había dejado su postura clarísima durante la sesión informativa matutina. Las mujeres no poseen la fuerza física, la fortaleza mental ni el instinto asesino necesarios para las operaciones de francotirador. Lo llevaba diciendo durante 20 años, y el sargento Everly Hayes había soportado sus comentarios desdeñosos durante 6 meses mientras era relegado a tareas de reconocimiento. Pero cuando las fuerzas enemigas lanzaron un asalto coordinado contra la base de operaciones avanzada Phoenix a las 3:47 horas y 12 francotiradores hostiles comenzaron a eliminar sistemáticamente al personal estadounidense, el general Thompson estaba a punto de descubrir que su soldado más subestimado era en realidad el tirador más letal que jamás había comandado. El sargento Everly Marie Hayes se había convertido, sin quererlo, en la prueba de fuego de Thompson para todo lo que creía sobre las mujeres en combate. Everly tenía 26 años, era un militar de tercera generación cuyo abuelo había servido en Vietnam y cuyo padre había sido francotirador del Cuerpo de Marines durante la Guerra del Golfo. Había crecido en bases militares por todo el mundo, había aprendido a disparar antes de saber montar en bicicleta y se había alistado en el ejército inmediatamente después de graduarse de la preparatoria con un promedio de 4.0 y cartas de aceptación en 3 universidades. Sus calificaciones militares eran excepcionales desde cualquier punto de vista. Se graduó como la primera de su clase en la Escuela de Francotiradores del Ejército, obteniendo puntuaciones en pruebas de puntería que superaban las de instructores con décadas de experiencia. Su derribo más lejano confirmado durante el entrenamiento se había logrado a 1247 metros en condiciones que los francotiradores experimentados describían como imposibles. Dominaba cálculos balísticos avanzados, técnicas de compensación ambiental y estrategias de posicionamiento táctico que normalmente tardaban años en desarrollarse. Pero nada de eso le importaba al general Thompson. Desde el momento en que Everly había sido asignada a la base de operaciones de defensa, FOB, Phoenix 6 meses antes, Thompson había dejado claro que no creía que las mujeres debieran desempeñar roles de combate, independientemente de sus calificaciones o historial de desempeño. Hayes había anunciado durante su primera sesión informativa: no me importa lo que muestre tu historial de entrenamiento ni lo que digan las políticas políticamente correctas sobre las mujeres en combate. La guerra real no es un ejercicio de entrenamiento, y a los francotiradores enemigos no les importa la igualdad de oportunidades laborales. Everly se mantuvo firme, manteniendo una compostura profesional, mientras Thompson impartía lo que equivalía a una charla sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que supuestamente hacían a las mujeres soldado intrínsecamente inadecuadas para el tiro de precisión bajo el estrés del combate. Las mujeres carecen de la fuerza en la parte superior del cuerpo necesaria para operaciones prolongadas de francotirador, continuó Thompson, aparentemente sin saber que los rifles de francotirador modernos pesaban menos que muchos de los equipos que las mujeres soldados llevaban habitualmente durante operaciones prolongadas. Carecen de la estabilidad emocional para tomar decisiones de vida o muerte bajo presión extrema, y definitivamente no poseen el instinto asesino necesario para eliminar objetivos humanos a larga distancia. En lugar de asignar a Everly al equipo de francotiradores, donde claramente sus cualificaciones pertenecían, Thompson la relegó a tareas de reconocimiento que consistían principalmente en la cartografía, la planificación de rutas de patrulla y el mantenimiento del equipo. Durante 6 meses, vio cómo soldados masculinos menos cualificados recibían asignaciones de francotirador mientras ella era tratada como una oficinista que, por casualidad, vestía uniforme de combate. Los demás soldados de la base de operaciones de Phoenix habían presenciado el trato de Thompson a Everly con diversos grados de incomodidad y desacuerdo. La mayoría del personal alistado reconocía que estaba claramente cualificada para tareas de combate, pero la jerarquía militar implicaba que cuestionar las decisiones de personal de un general podía acabar con sus carreras. El sargento de primera clase Miguel Rodríguez, instructor principal de francotiradores de la base, había intentado en repetidas ocasiones convencer a Thompson de que las habilidades de Everly se estaban desperdiciando en tareas de reconocimiento. Señor, había argumentado Rodríguez durante una reunión privada 3 meses antes.
La sargento Hayes tiene mejores puntuaciones de puntería que cualquier otra persona asignada actualmente a operaciones de francotiradores. Sus evaluaciones de entrenamiento son excepcionales y ha demostrado un conocimiento táctico que supera al de algunos de nuestros líderes de equipo. La respuesta de Thompson había sido, como era previsible, despectiva. Rodríguez, he estado en operaciones de combate desde antes de que naciera esa niña. Las puntuaciones de entrenamiento no significan nada cuando las balas empiezan a volar y la gente empieza a morir. Las mujeres simplemente no tienen lo necesario para desenvolverse eficazmente en situaciones de combate de alta tensión. Señor, con todo respeto, sus evaluaciones de estrés durante el entrenamiento fueron. El entrenamiento, interrumpió Thompson, no es lo mismo que el combate real. Cuando francotiradores enemigos persiguen a soldados estadounidenses, necesito personas en las que pueda confiar para tomar decisiones difíciles y ejecutar bajo presión. Las mujeres son demasiado emotivas, demasiado indecisas y demasiado preocupadas por evitar la violencia como para ser eficaces en operaciones de francotiradores. Rodríguez salió de la reunión entendiendo que los prejuicios de Thompson eran más importantes para él que la eficacia militar. Pero un sargento no podía hacer nada para cambiar las creencias fundamentales de un general sobre los roles de género. La ironía que pronto se haría evidente era que las suposiciones de Thompson sobre las mujeres en combate estaban a punto de ser puestas a prueba de la forma más drástica posible por alguien que llevaba 6 meses al mando, esperando la oportunidad de demostrar que la excelencia no tiene nada que ver con el género. El asalto enemigo a la base de operaciones de la Fuerza Aérea Phoenix había sido planeado durante meses por una sofisticada red de inteligencia que había estudiado los patrones operativos Stadow. Stadow identificado al personal clave y desarrollado una estrategia de ataque coordinada diseñada para eliminar la estructura de mando de la base en un único ataque devastador. 12 francotiradores enemigos expertos se habían infiltrado en las montañas que rodeaban la base. Cada uno estaba equipado con rifles avanzados e información detallada sobre las posiciones defensivas estadounidenses. Su misión era sencilla: eliminar sistemáticamente al personal estadounidense clave, comenzando por el personal de mando y continuando con los equipos de francotiradores, los especialistas en comunicación y cualquier otra persona capaz de coordinar una resistencia efectiva. El ataque comenzó exactamente a las 3:47 horas cuando el primer francotirador enemigo disparó un tiro que mató al centinela estadounidense apostado en la entrada principal. En cuestión de segundos, más disparos comenzaron a caer sobre la base mientras los tiradores enemigos atacaban objetivos de oportunidad con la precisión y coordinación que indicaban un entrenamiento y una preparación exhaustivos. El general Thompson se encontraba en su puesto de mando revisando informes de inteligencia cuando los primeros disparos resonaron en la base como un trueno. Mientras las alarmas comenzaban a sonar y las conversaciones por radio estallaban con informes de disparos de francotiradores, Thompson comprendió que su peor escenario se estaba haciendo realidad. Múltiples posiciones de francotiradores en las colinas llegaban con el informe urgente del puesto de observación de la base. Al menos 10, posiblemente 12 tiradores enemigos con líneas de visión claras hacia toda la base. Nos tienen inmovilizados desde posiciones elevadas. Thompson tomó su radio y comenzó a dar órdenes con la eficiencia de quien ha comandado tropas en múltiples despliegues de combate. Todo el personal a posiciones defensivas, los equipos de francotiradores a posiciones de vigilancia, las operaciones de contraataque eran la prioridad número 1. Pero a medida que los informes seguían llegando, Thompson se dio cuenta de la magnitud de la crisis. Los francotiradores enemigos se habían posicionado con campos de fuego superpuestos que cubrían cada acceso a las posiciones defensivas. El personal estadounidense que intentaba moverse entre edificios estaba siendo eliminado sistemáticamente por tiradores que parecían anticipar cualquier respuesta táctica. Señor, dijo la voz aterrorizada del teniente coronel James Morrison, subcomandante de Thompson. Hemos perdido contacto con el equipo de francotiradores Alfa. El equipo Bravo informa que no pueden alcanzar las posiciones de vigilancia sin exponerse al fuego enemigo.
Thompson sintió el peso familiar de la responsabilidad de mando mientras procesaba la información táctica que pintaba un panorama cada vez más desesperado. 12 francotiradores enemigos en posiciones elevadas con munición ilimitada y líneas de visión despejadas estaban convirtiendo su base de operaciones avanzada en un campo de batalla. ¿Qué hay del equipo Charlie?, preguntó Thompson, refiriéndose a su unidad de francotiradores más experimentada. Atrincherados en el edificio 7, informó Morrison. Han identificado 3 posiciones enemigas, pero no pueden obtener disparos limpios sin exponerse al fuego de las otras 9. Por primera vez en su carrera militar, el general Thompson se encontró en una situación en la que sus equipos de francotiradores masculinos, cuidadosamente seleccionados, no pudieron responder eficazmente a una amenaza enemiga. Los soldados en quienes había confiado para manejar precisamente este tipo de crisis estaban atrapados en posiciones defensivas, superados en armamento y maniobrabilidad por tiradores enemigos que parecían haber planeado todas las respuestas tácticas estadounidenses. Fue entonces cuando la sargento Everly Hayes apareció en el puesto de mando. Había estado en la armería haciendo el inventario del equipo cuando comenzó el ataque, y se había armado con su rifle personal, un arma que había estado manteniendo durante 6 meses mientras esperaba el permiso para usarla en operaciones de combate. Señor, dijo Everly con la serena profesionalidad que Thompson había descartado como falta de conocimiento del combate, solicito permiso para atacar las posiciones de francotiradores enemigos. Thompson la miró como si acabara de ofrecerse voluntaria para realizar una neurocirugía. Hayes, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Tenemos 12 francotiradores enemigos en posiciones preparadas eliminando sistemáticamente al personal estadounidense. Sí, señor, respondió Everly. Puedo ver 11 de sus fogonazos desde las ventanas del puesto de mando. Alcance estimado entre 400 y 900 metros, principalmente posiciones elevadas con rutas de escape limitadas. Thompson la miró con creciente irritación. Hayes, mis experimentados equipos de francotiradores no pueden disparar con precisión a estos objetivos. ¿Qué te hace pensar que puedes lograr algo que los francotiradores masculinos entrenados no pueden? La respuesta de Everly fue con el tono pragmático de quien plantea una realidad táctica obvia. Señor, sus equipos de francotiradores intentan atacar desde posiciones predecibles que el enemigo ha planeado claramente. Puedo alcanzar posiciones de tiro que no han previsto. Rotundamente no, dijo Thompson con firmeza. No voy a enviar a una mujer soldado a una situación de combate que mis mejores francotiradores masculinos no puedan manejar. Como si la conversación lo hubiera convocado, otra bala de francotirador enemigo destrozó la ventana más cercana a la posición de Thompson, esparciendo fragmentos de vidrio por todo el puesto de mando y obligando a todos a refugiarse tras equipo y muebles. Señor, gritó Morrison desde su posición cerca de la radio. Estamos sufriendo bajas. Los francotiradores enemigos atacan a cualquiera que se mueva entre los edificios. Necesitamos operaciones efectivas de contraataque de inmediato. Thompson se dio cuenta de que su oposición filosófica a las mujeres en combate se estaba convirtiendo en una desventaja táctica que podría costar vidas estadounidenses. Pero 28 años de condicionamiento militar y prejuicios personales le hacían casi imposible considerar que su francotirador más cualificado pudiera ser alguien a quien había pasado 6 meses descartando por no ser apto para el combate. Señor Hayes, dijo apretando los dientes. Aunque estuviera dispuesto a considerar su solicitud, usted nunca ha operado en condiciones reales de combate. Estos francotiradores enemigos son profesionales experimentados que llevan meses planeando este ataque. Everly revisó la configuración de la mira telescópica de su rifle con movimientos precisos y precisos. Señor, los francotiradores enemigos siguen siendo seres humanos que operan armas que funcionan según principios balísticos predecibles. El entrenamiento no pierde relevancia solo porque los objetivos respondan a los disparos. Otra bala enemiga impactó en el puesto de mando. Esta atravesó la pared justo por encima de la cabeza de Morrison y se incrustó en el equipo de comunicaciones que tenía detrás. Dios mío, murmuró Morrison,
lanzándose en busca de mejor cobertura. Están apuntando específicamente al puesto de mando. Thompson se dio cuenta de que los francotiradores enemigos no solo atacaban objetivos de oportunidad al azar. Estaban eliminando sistemáticamente al personal y equipo clave que coordinaba las defensas de la base. El ataque fue más sofisticado y selectivo de lo que había imaginado inicialmente. Señor, dijo Everly en voz baja, cada minuto que nos demoremos les da a los francotiradores enemigos más oportunidades de eliminar al personal estadounidense. Puedo terminar este combate, pero necesito permiso para atacar de inmediato. Thompson miró a la mujer a la que había tratado como una carga durante 6 meses y comprendió que sus opciones se habían reducido a aceptar su ayuda o ver cómo los francotiradores enemigos destruían sistemáticamente su mando. Hayes, dijo con una reticencia evidente en cada palabra. Si autorizo esta operación, usted cumple las órdenes al pie de la letra. Sin improvisaciones, sin heroicidades y sin arriesgarse innecesariamente. Utrecht, señor. Thompson sacó un mapa táctico y señaló varias posiciones que proporcionaban líneas de visión claras hacia las posiciones de los francotiradores enemigos. La inteligencia indica al menos 12 posiciones enemigas en estas áreas. Nuestros equipos de francotiradores han identificado objetivos, pero no pueden atacar sin exponerse al fuego de contraataque. Everly estudió el mapa con el enfoque analítico de alguien que ha pasado años aprendiendo a procesar información táctica bajo presión. Señor, las posiciones enemigas forman una red superpuesta diseñada para brindar apoyo mutuo. Las tácticas estándar de contrafrancotirador no funcionarán porque eliminar un objetivo expone al tirador al fuego de múltiples otras posiciones. Exactamente, dijo Thompson. Por eso ni siquiera mis equipos más experimentados pueden desarrollar una estrategia de combate efectiva. Everly trazó patrones en el mapa con el dedo, calculando ángulos y distancias con la precisión automática de alguien que ha pasado miles de horas estudiando balística y posicionamiento táctico. Señor, la red de apoyo mutuo del enemigo también es su debilidad. Su posición para cubrir enfoques específicos y posiciones defensivas, pero han dejado huecos que pueden explotarse si alguien se acerca desde ángulos inesperados. Thompson estudió su análisis con creciente interés a pesar de su oposición filosófica a las mujeres en roles de combate. ¿Qué tipo de ángulos inesperados? Movimiento de construcción usando estructuras para ocultarse. Señor, los francotiradores enemigos se han posicionado para cubrir accesos a nivel del suelo y escondites obvios, pero no pueden cubrir simultáneamente todas las posibles posiciones de tiro dentro del perímetro de la base. Morrison levantó la vista de la radio donde había estado coordinando con las unidades estadounidenses atrapadas. Hayes, incluso si puedes alcanzar posiciones de tiro sin ser detectado, estás hablando de atacar a 12 objetivos en rápida sucesión. Falla uno y te triangularán la posición inmediatamente. La respuesta de Everly transmitía la confianza de alguien que nunca había fallado un objetivo importante. Señor, yo no fallo. Thompson se encontró en la surrealista posición de ver sus creencias militares más fundamentales desafiadas por la necesidad táctica. O podía mantener sus prejuicios sobre las mujeres en combate y ver cómo los francotiradores enemigos continuaban eliminando personal estadounidense, o podía autorizar a alguien a quien había descartado como no cualificado para intentar algo que sus mejores soldados no pudieron lograr. Hayes, dijo finalmente, tienes autorización para operaciones de francotiradores independientes. Pero entiende esto, si te matan intentando demostrar algo sobre las mujeres en combate, lo consideraré un fallo de juicio que valida todo lo que he dicho sobre las mujeres soldados. Everly se echó el rifle al hombro con movimientos que de repente parecieron más profesionales y competentes de lo que Thompson había notado. Señor, no intento demostrar nada sobre las mujeres en combate. Intento eliminar a 12 francotiradores enemigos que están matando a soldados estadounidenses. Se dirigió a la salida del puesto de mando con una conciencia táctica que impresionó a Morrison, a pesar de sus propias reservas sobre las mujeres soldados en roles de combate. Hayes, llamó Thompson al llegar a la puerta. ¿Cuál es su cronograma de combate?
Everly hizo una pausa para calcular su respuesta. Señor, aproximadamente 18 minutos para alcanzar las posiciones de tiro óptimas y eliminar los 12 objetivos. Morrison la miró con incredulidad. ¿18 minutos? Nuestro equipo Alfa tardó 40 minutos solo en identificar las posiciones enemigas. Señor, respondió Everly con una seguridad práctica. Equipo Alfa estaba abordando el problema de forma incorrecta. Tras irse, Thompson y Morrison permanecieron en silencio, escuchando el estruendo periódico de los francotiradores enemigos y los informes de radio sobre las bajas estadounidenses que aumentaban constantemente. El general Morrison dijo en voz baja, «¿De verdad estamos apostando la defensa de la base por una soldado que, según usted, lleva 6 meses diciendo que no está cualificada para el combate?» Thompson observó el mapa táctico donde Everly había trazado su estrategia de combate con lo que parecía ser una auténtica pericia táctica. Morrison, me he equivocado en muchas cosas a lo largo de mi carrera. Espero con todas mis fuerzas que esta no sea una de ellas. Lo que ocurrió en los siguientes 18 minutos redefiniría todo lo que el general Thompson creía saber sobre la efectividad en combate, los roles de género en las operaciones militares y el peligroso coste de las suposiciones que no se basaban en la capacidad real. Everly Hayes se movió por la base de la Fuerza Aérea Phoenix con la precisión táctica de quien ha pasado años estudiando técnicas de combate urbano y el movimiento de edificio a edificio. Había estado observando la distribución de la base durante 6 meses de tareas de reconocimiento, memorizando líneas de visión, posiciones de cobertura y detalles estructurales que la mayoría de los soldados pasaban por alto. Su primera posición de tiro fue la ventana del segundo piso del edificio de mantenimiento, que proporcionaba una línea de visión clara hacia 3 posiciones de francotiradores enemigos, mientras permanecía oculta de los otros 9. Había calculado que los francotiradores enemigos se habían posicionado para cubrir accesos obvios, pero preveían un enfrentamiento desde dentro del perímetro de la base, utilizando estructuras para ocultarse. Everly se acomodó en su posición de tiro con la precisión metódica que la había convertido en la graduada con mayor puntuación en la historia de la Escuela de Francotiradores del Ejército. A través de su mira, pudo ver al primer francotirador enemigo, posicionado aproximadamente a 647 metros de distancia en un afloramiento rocoso que proporcionaba excelente ocultación y disparos limpios a las posiciones defensivas estadounidenses. Su respiración se calmó a un ritmo controlado que le permitía disparar con precisión a largas distancias. Calculó la velocidad del viento, las diferencias de elevación y los patrones de movimiento del objetivo mientras monitoreaba las posiciones de otros francotiradores enemigos que pudieran detectar el fogonazo de su cañón. El primer disparo impactó con la precisión nítida de un rifle que había sido perfectamente calibrado y mantenido por alguien que entendía la relación entre el equipo y la precisión. A 647 metros de distancia, el francotirador enemigo cayó desde su posición sin percatarse de que lo habían detectado. Everly cambió de posición inmediatamente, desplazándose al acceso a la azotea del edificio de comunicaciones, donde había calculado tiros limpios a 2 posiciones enemigas adicionales. Su movimiento entre posiciones de tiro fue deliberado y económico, diseñado para evitar ser detectado y mantener el impulso táctico. El segundo y el tercer disparo se produjeron con 90 segundos de diferencia. Ambos alcanzaron sus objetivos con la precisión que había hecho que los francotiradores enemigos se dieran cuenta de repente de que los perseguía alguien que entendía sus tácticas mejor de lo que esperaban. En el puesto de mando, Thompson y Morrison escucharon el lejano estallido de los disparos de fusil, que sonaba diferente a las armas enemigas que habían estado oyendo durante la última hora. «Ese es un fusil estadounidense», dijo Morrison con creciente entusiasmo. «Un sistema de francotirador M24, probablemente Hayes». Thompson se encontraba dividido entre la esperanza de que tuviera éxito y el temor a las consecuencias si lo hacía. Su éxito validaría todo lo que él había pasado años argumentando en contra, mientras que su fracaso confirmaría sus creencias, pero costaría vidas estadounidenses. «Señor», llegó el informe de radio de uno de los equipos de francotiradores atrapados.
El fuego enemigo desde las posiciones 7, 9 y 11 hectáreas cesado. Alguien está atacando a los hostiles desde dentro del perímetro de la base. Everly continuó su eliminación sistemática de francotiradores enemigos con la precisión metódica de quien ejecuta un plan calculado considerando múltiples variables. Cada disparo requería nuevas posiciones de tiro, nuevos cálculos de alcance y factores ambientales, y una vigilancia constante de las posiciones enemigas restantes que potencialmente podrían detectar su ubicación. A los 12 minutos, había eliminado a 8 de los 12 francotiradores enemigos mientras se desplazaba por las posiciones de tiro que había identificado durante meses de reconocimiento de la base. Los 4 tiradores enemigos restantes se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos sistemáticamente y comenzaron a intentar retirarse de sus posiciones. Fue entonces cuando Everly demostró la sofisticación táctica que diferenciaba a los francotiradores excepcionales de los simplemente competentes. Había previsto que los francotiradores enemigos supervivientes intentaran retirarse por rutas específicas que proporcionaban cobertura desde las posiciones estadounidenses, a la vez que permitían un movimiento rápido hacia los puntos de extracción. Se había posicionado para interceptar esas rutas de retirada con disparos que eliminaban a los objetivos que huían antes de que pudieran escapar o reagruparse. Los últimos 4 francotiradores enemigos fueron eliminados en rápida sucesión mientras intentaban retirarse por las rutas que Everly había predicho y preparado. Su comprensión de la psicología táctica y la toma de decisiones del enemigo le había permitido posicionarse donde los francotiradores que huían serían más vulnerables. Exactamente 18 minutos después de dejar el puesto de mando, Everly regresó para informar la finalización de la misión. Señor, anunció con el mismo tono práctico que había usado para solicitar permiso para la operación. 12 francotiradores enemigos eliminados. Ninguna baja estadounidense durante el combate. Thompson la miró con una expresión que combinaba incredulidad, admiración y la creciente comprensión de que todo lo que había creído sobre las mujeres en combate había sido catastróficamente erróneo. Hayes, dijo lentamente. Me está diciendo que ha eliminado a 12 francotiradores enemigos en 18 minutos usando tácticas que mis experimentados equipos masculinos no pudieron desarrollar. Señor, utilicé tácticas apropiadas para la situación táctica específica. El enemigo había planeado respuestas convencionales de contrafrancotiradores, pero no había anticipado el combate desde posiciones no convencionales dentro del perímetro de la base. Morrison revisaba los informes de radio de las unidades de toda la base. Señor, todo el personal estadounidense informa que el fuego de francotiradores enemigos ha cesado por completo. No se ha registrado contacto hostil en los últimos 6 minutos. Thompson se acercó a la ventana destrozada del puesto de mando y observó la base de operaciones de defensa, FOB, Phoenix, donde los soldados estadounidenses comenzaban a emerger de sus posiciones defensivas por primera vez en más de una hora. La base, que había estado asediada por expertos tiradores enemigos, de repente estaba segura gracias a las acciones de alguien a quien había descartado por no estar cualificado para el combate. Hayes, dijo Thompson sin darse la vuelta. Ha logrado algo que mi mejor francotirador dijo que era imposible. Señor, nunca fue imposible. Solo se necesitaba a alguien dispuesto a abordar el problema de forma diferente a como el enemigo lo había anticipado. Thompson se giró para encarar a la mujer que acababa de redefinir todo lo que creía entender sobre la eficacia militar. Sargento Hayes, ha demostrado una competencia táctica que supera a la de la mayoría de los soldados que he comandado en 28 años de servicio militar. Gracias, señor. Eso no fue un cumplido, dijo Thompson con el peso de alguien cuyas creencias fundamentales habían sido destrozadas por la realidad. Eso fue un reconocimiento de que me había equivocado con las mujeres soldados, con sus capacidades y con la efectividad en el combate, de maneras que podrían haber costado vidas estadounidenses. Durante las horas siguientes, a medida que se recopilaban los informes de incidentes y se realizaban los análisis tácticos, el alcance del logro de Everly quedó claro para todos en la base de la Fuerza Aérea Phoenix.
12 francotiradores enemigos con amplio entrenamiento y preparación habían sido eliminados por un solo soldado estadounidense utilizando tácticas que demostraban una comprensión excepcional de balística, psicología táctica y técnicas de combate urbano. Su éxito había roto un asalto enemigo coordinado que había inmovilizado una base estadounidense entera y amenazaba con eliminar al personal clave del comando. Pero quizás lo más significativo es que su desempeño había demolido las suposiciones sobre los roles de género en las operaciones militares que habían influido en las decisiones de personal a lo largo de la carrera de Thompson. Sir Rodríguez se acercó a Thompson a la mañana siguiente para hablarle sobre la asignación del sargento Hayes a tareas de reconocimiento. Thompson levantó la vista de los informes que había estado revisando sobre el combate del día anterior. Rodríguez, creo que es obvio que Hayes debería estar en operaciones de francotiradores. No, reconocimiento. Señor, ¿qué hay de sus declaraciones anteriores sobre las mujeres en combate? Thompson consideró la pregunta con la humildad de alguien cuyos prejuicios han demostrado ser no solo erróneos, sino peligrosamente contraproducentes. Rodríguez, ayer supe que mis suposiciones sobre las mujeres en combate me han impedido reconocer su capacidad excepcional. Hayes no solo eliminó a 12 francotiradores enemigos. Logró algo que los soldados varones con años de experiencia decían que era imposible. Durante las semanas siguientes, Thompson implementó cambios en las políticas que garantizaron que las asignaciones de personal se basaran en la capacidad demostrada y no en suposiciones basadas en el género. Everly fue ascendido a sargento de primera clase y asignado como instructor principal de francotiradores para toda la base de operaciones avanzada. Pero el cambio más significativo se produjo en el propio Thompson. El general, que había pasado 28 años argumentando que las mujeres carecían de capacidad para operaciones de combate, se convirtió en defensor de las asignaciones basadas en el mérito y en opositor de las políticas que excluían al personal cualificado por motivos de género. El enemigo más peligroso, diría Thompson más tarde en las conferencias de liderazgo militar, no es el que te dispara a distancia. Son las suposiciones que te impiden reconocer la excelencia cuando la tienes justo delante. Everly Hayes continuó sirviendo en la base de operaciones de la Fuerza Aérea Phoenix, entrenando a soldados, tanto hombres como mujeres, en técnicas avanzadas de francotirador, mientras dirigía operaciones que demostraban constantemente la pericia táctica que Thompson no había reconocido durante 6 meses. Su éxito se convirtió en un caso de estudio en la mitología militar sobre el costo de las suposiciones y la importancia de las decisiones de personal basadas en el mérito. Pero para los soldados que habían sido acorralados por francotiradores enemigos hasta que ella eliminó a 12 objetivos en 18 minutos, ella era simplemente la soldado que les había salvado la vida cuando las tácticas convencionales habían fallado. A veces, las suposiciones más peligrosas son las que nos impiden reconocer una capacidad excepcional. Y a veces, la persona a la que has pasado meses descartando como no cualificada es en realidad el soldado más competente que has comandado. Esperando pacientemente la oportunidad de demostrar que la excelencia no tiene nada que ver con los estereotipos que limitan nuestro pensamiento. El general Thompson aprendió esa lección a las malas. Pero la aprendió por completo. Y todos los soldados que sirvieron bajo su mando después se beneficiaron de su nueva comprensión de que la capacidad, no el género, determina la efectividad. En operaciones militares, ¿han presenciado alguna vez cómo las creencias fundamentales de alguien se ven completamente desbaratadas por evidencia irrefutable? A veces, las lecciones más importantes surgen al descubrir que nuestras suposiciones sobre las limitaciones de las personas son, en realidad, limitaciones en nuestro propio pensamiento. 6 meses después del incidente en la base de operaciones de la Fuerza Aérea Phoenix, el general Thompson recibió órdenes de dirigirse al Estado Mayor Conjunto del Pentágono sobre políticas de personal y eficacia en combate. Su presentación, titulada Superando el sesgo institucional en las operaciones militares, se convirtió en una visita obligatoria para todos los altos mandos militares. Caballeros, Thompson comenzó su presentación. Estoy aquí para hablar del enemigo más peligroso que he encontrado en 28 años de servicio militar.
No adversarios extranjeros ni redes terroristas, sino las suposiciones que nos impiden utilizar eficazmente a nuestro personal más capacitado. Pasó a una diapositiva que mostraba la situación táctica en la base de operaciones de la Fuerza Aérea Fénix. Hace 6 meses, 12 francotiradores enemigos tenían mi base de operaciones avanzada inmovilizada. Mis equipos de francotiradores masculinos, cuidadosamente seleccionados con años de experiencia y excelentes registros de entrenamiento, no pudieron desarrollar contratácticas efectivas. La siguiente diapositiva mostraba el cronograma de intervención de Everly. La situación se resolvió en 18 minutos del sargento mayor Everly Hayes, una soldado a la que había relegado a tareas de reconocimiento porque creía que las mujeres carecían de la capacidad para operaciones de combate de precisión. Thompson hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asimilaran entre los generales y almirantes reunidos. Durante 6 meses, tuve al francotirador más capaz de mi mando archivando documentos y dibujando mapas porque mis prejuicios me impedían reconocer habilidades excepcionales. La sección final de su presentación detallaba las recomendaciones de políticas que se habían implementado en todas las unidades bajo su mando: asignaciones basadas en méritos, evaluaciones ciegas de capacidad y revisiones periódicas de la utilización del personal para garantizar que los soldados cualificados no fueran ignorados debido a prejuicios inconscientes. El costo de las suposiciones, concluyó Thompson, no son solo oportunidades perdidas para soldados individuales. Es una menor efectividad en combate que puede costar vidas cuando las misiones dependen de un rendimiento superior. Everly Hayes, ahora ascendida a sargento mayor y sirviendo como la principal instructora de francotiradores del ejército, continuó desarrollando programas de entrenamiento que preparaban a los soldados para desafíos tácticos no convencionales. Sus técnicas se estudiaron e implementaron en todas las unidades de operaciones especiales, mientras que su historia se convirtió en un estudio de caso en escuelas de liderazgo de todo el mundo. Pero quizás el impacto más significativo fue en los cientos de mujeres soldados que aprendieron que un desempeño excepcional podía superar las barreras institucionales y que, a veces, las victorias más importantes ocurren cuando alguien demuestra que la capacidad no tiene nada que ver con los estereotipos que otros usan para definir las limitaciones. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.